¿Qué hay detrás de la sonrisa, a veces un poco forzada, de un ogro? ¿Qué le pasa por la cabeza a Shrek? ¿Eh? A ese ogro que solo quería su paz en el pantano, cuando de repente le dicen, vas a ser papá. Uf, tremenda pregunta. Uno pensaría que sus peores miedos son, no sé, los dragones, los príncipes engreídos, pero ¿y si el verdadero terror es algo mucho más interno? Algo como sentirse insuficiente. Totalmente. Y eso nos lleva de lleno a Shrek III, esa película del 2007 que, bueno, a veces como que queda un poquito opacada por las dos primeras, ¿no? Sí, tiene sus críticas. Tiene sus críticas, hay gente que dice que quizás perdió un poco la chispa original, pero la verdad, si uno mira un poquito más allá de los chistes, se encuentra con una reflexión bastante seria. Sobre heredar un trono, sí, pero más que nada sobre heredar o, bueno, romper patrones familiares. Justo eso. Y esa es un poco la idea hoy, ¿no? Meternos en la cabeza y, ¿por qué no, en el corazón de Shrek en este momento tan crucial? Ajá. Queremos entender por qué le da tanto pánico la idea de ser rey, y sobre todo la de ser padre. Vamos a ver cómo su historia se refleja o choca con la de otros personajes como Artie y Encantador. Claro. Y, bueno, ¿qué nos dice todo esto sobre pelear contra las etiquetas y la chance de escribir nuestro propio final, ¿no? Si les copa este tipo de análisis medio profundos, quédense. Y si les gusta lo que hacemos, pues consideren suscribirse al canal para no perderse las próximas charlas. Arranquemos. Dale. Bueno, el punto de partida lo conocemos, ¿no? El rey Harold, pobre, está en las últimas. Shrek y Fiona están ahí, en muy lejano, y la corona parece que les cae encima sí o sí. Y ves a Shrek tratando de cumplir, ¿no? Con eso de ser rey. Y los resultados son, bueno, cómicos sí, pero muy reveladores. La escena del traje, que le pica todo. Terrible. El cinturón que sale volando. Un caos. Pero más allá de la risa, lo que ves es a alguien que está súper incómodo. Alguien que siente en la piel que ese no es su lugar. Y su reacción inmediata, fíjate, es decir, soy un ogro. Lo repite y lo repite. Como excusa, casi. Exacto, como un mantra. No puedo gobernar bien, no puedo ser elegante, no tengo paciencia, porque soy un ogro. O sea, no es solo que no quiera la responsabilidad, es como si usara su identidad de ogro para justificar por qué siente que va a fallar. Es interesante eso, porque Fiona también es ogra en ese momento, ¿o no? Y sí, tiene su carácter fuerte, pero ¿no ves en ella esa torpeza social constante? ¿O esa necesidad de autosabotearse todo el tiempo? Claro, su crianza fue muy distinta. Creció aislada en la torre. Quizás eso la protegió de tragarse todo ese estigma que la sociedad sí le tiró encima a Shrek. Para ella, ser ogra no parece ser una condena de personalidad, digamos. Ajá. Lo que te hace pensar que el problema de Shrek va más allá de ser verde y grande. Tiene que haber algo más en su historia personal que alimenta esa sensación de no soy suficiente. Y justo cuando está lidiando con eso de ser rey, ¡pum!, llega la otra noticia. Fiona le dice que está embarazada. Y la reacción de él es puro pánico. Se cae de la cama, literal. Sí, se cae. No es la reacción típica de ¡qué emoción! ¿Viste? Es terror. Y hay una frase que le dice a Burro después que es fuertísima. Burro trata de animarlo, ¿no? Y Shrek le suelta algo como, no es por mi vida que me preocupo, es por la del bebé. Uf. Eso es mucho. Es muchísimo. No es que tema por él, por cómo le va a cambiar la vida. Teme por el daño que él, como padre ogro, podría hacerle a su hijo. Entonces el miedo no es solo a cambiar pañales o no dormir. Es algo más de raíz. Pareciera ser esa creencia profunda de que él, por ser ogro, está como incapacitado de fábrica para ser un buen padre. Piensa que los ogros son, no sé, brutos, impacientes, que no pueden dar la ternura o la guía que necesita un chico. ¿Y de dónde saca esa idea tan fea sobre sí mismo y sobre los ogros en general? Bueno, ahí entra el tema de la autoestima, ¿no? De cómo vemos nuestro propio valor. Y eso se forma muy temprano con lo que recibimos de la familia, de la gente alrededor. Claro. Y Shrek creció en un mundo que lo etiquetó de una ogro igual a monstruo, aterrador, solitario, gruñón. Parece que él se comió todas esas etiquetas, las hizo parte de quien cree que es. Aunque evolucionó mucho en las otras pelis, gracias a Fiona, a Burro,
Esa herida original, esa idea base de soy un monstruo, no soy adecuado, sigue ahí, latente. Ujú. Y sacarse de encima esas ideas que te metieron de chico es una lucha enorme. Es como una sombra que lo sigue a todos lados. Y la película nos da una pista, quizás la más importante, sobre de dónde viene esa sombra. Pasa en una charla que tiene con Ari, el otro candidato al trono. Exacto. En un momento como de conexión inesperada, Shrek se abre un poco y le cuenta a Artie algo sobre su propio padre. Que no es una historia linda. Padre que nunca lo quiso, que no lo apoyó. De hecho, menciona algo realmente escalofriante, que su papá intentó comérselo. ¡Wow! Eso lo cambia todo, ¿no? Ya no es solo un ogro medio antisocial con problemas para encajar. Esa herida con el padre, esa falta de amor, de sentir que valía algo, parece ser la verdadera raíz de por qué se siente tan insuficiente siempre. Claro. Por eso en la primera no se creía digno de Fiona. Por eso en la segunda sintió que tenía que cambiar su aspecto para merecerla. Y ahora por eso mismo cree que no puede ser un buen padre. Es un patrón. Es un ciclo súper doloroso. Y si lo miras un poco desde la psicología, ves cómo Shrek usa ciertas, defensas para manejar ese dolor, esa inseguridad. ¿Cómo qué? El humor sarcástico todo el tiempo, por ejemplo, puede ser una forma de mantener a la gente lejos, de no mostrarse vulnerable, ¿viste? Sí, sí. Su tendencia a querer volver al pantano, a aislarse. Incluso eso de proyectar sus miedos en los demás, verlos a todos como superficiales o críticos, les sirve para no enfrentar su propio miedo al rechazo. Fascinante cómo se va conectando todo. Y la peli es muy hábil al ponerle como espejos, ¿no? Personajes que lo ayudan a ver esas heridas y con suerte a sanarlas. Hablemos de Artie. Artie, sí. El primo adolescente de Fiona, Shrek lo tiene que ir a buscar a una especie de preparatoria medieval, ¿no? Ajá, esperando encontrar un líder, un guerrero. Y se encuentra con un chico súper inseguro. Totalmente. Marginado, el perdedor de la escuela, le dicen. Y lo crucial es que Artie también carga con una herida parecida, el abandono de su padre. Es casi un reflejo de Shrek, pero en versión más joven. El mismo miedo a no ser suficiente, a no valer. Exacto. Y la dinámica entre ellos es fundamental para el crecimiento de Shrek. Porque cuando Shrek intenta darle ánimo a Artie, cuando le dice esa frase tan potente, algo como solo porque la gente te ponga etiquetas de villano, monstruo o perdedor, no significa que lo seas. Lo que importa es lo que tú crees que eres. Tú decides en quién te conviertes. En ese momento no le está hablando solo al chico. Claro. Se está hablando a sí mismo. Le está dando a Artie la comprensión, el apoyo que él nunca tuvo de su propio padre. Es como si, al intentar sanar a Artie, estuviera empezando a sanar su propia herida interna. Es un momento de quiebre para él, me parece. Un crecimiento enorme, sí. Empieza a ver que quizás ese ciclo se puede romper. Que quizás él sí puede ser distinto a su padre. Exactamente. Y en el otro extremo de esta dinámica de sanación, lo tenemos al príncipe encantador. Ah, encantador. El eterno segundón resentido. Después de que su mamá, el hada madrina, fallara, lo encontramos actuando en lugares de cuarta. Consumido por el rencor. Totalmente. Encantador es como la otra cara de la moneda de la autoestima jodida. Si Shrek lucha contra sentirse menos por el rechazo que vivió, Encantador es puro narcisismo, ¿no? Un complejo de superioridad que le infló artificialmente su madre, que le enseñó que merecía todo solo por ser encantador. Y su bronca viene de ver que Shrek, un ogro, alguien que él considera inferior por naturaleza, consiguió lo que él creía que era suyo por derecho. El reino, la princesa, el felices para siempre. Siente que le robaron su destino. Es típico de esa mentalidad narcisista, ¿no? Creer que hay privilegios solo para gente especial como él. Que alguien como Shrek los consiga, le descoloca toda su visión del mundo. Y amenaza esa frágil idea que tiene de sí mismo. Por eso su plan es tomar todo por la fuerza. Quiere restaurar lo que él ve como el orden natural. Príncipes arriba, ogros abajo. Y para lograrlo, junta a otros resentidos. Va a ese bar, la manzana envenenada, Sí. y convoca a los villanos clásicos. Gárfiro, la reina malvada, el cíclope, las hermanastras.
Todos se sienten dejados de lado, incomprendidos por un mundo que solo aplaude a los héroes buenos. Es interesante cómo los une. Apela a ese dolor que comparten, a esa sensación de injusticia. Les promete un lugar donde ellos manden, donde por fin tengan su final feliz, aunque sea aplastando a otros. Los manipula usando su propia frustración. Y eso nos lleva a una escena que es clave para entender toda la saga, me parece. La obra de teatro que monta Encantador al final. Esa escena es brillante por cómo juega con lo que esperamos. Encantador pone en escena el cuento clásico. Príncipe guapo salva princesa, indefensa, vence al monstruo malo. Y la gente de muy muy lejano reconoce esa historia, ¿no? Claro, es lo que siempre escucharon. Pero nosotros, que venimos siguiendo a Shrek desde el principio, sentimos una tensión, porque sabemos que esa historia es injusta. Ya le agarramos cariño a Shrek, al supuesto monstruo. Sentimos que si la obra termina como debería, algo muy importante se rompe. Exacto, porque toda la idea de Shrek, desde la primera peli, fue dar vuelta a esa fórmula. No es príncipe salva princesa del monstruo, es princesa y monstruo se encuentran, se enamoran y juntos le hacen frente al príncipe. La obra de Encantador es un intento desesperado de volver a la narrativa vieja. Y la película nos hace sentir por qué esa narrativa ya no nos cierra. Y hablando de dar vuelta a los roles, qué buen momento el de las princesas. Fiona, su mamá Lilian, Cenicienta a Blancanieves, la Bella Durmiente. Cuando Encantador las encierra, no se quedan ahí esperando. Es genial verlas organizarse. Aunque las traiciona Rapunzel, ese giro, encuentran la forma de salir. Fiona las lidera, obvio, pero es la reina Lilian, con ese cabezazo que rompe la pared. Increíble. Ahí te das cuenta de dónde viene la fuerza de Fiona. Demuestran que no necesitan que nadie las rescate. Un mensaje de empoderamiento femenino súper potente, metido ahí en medio de un cuento de hadas. Se adueñan de su historia. Totalmente. Y ese tema de reescribir tu propia historia llega a su punto máximo con el discurso de Artie a los villanos. Justo cuando parece que se viene la batalla final, él los frena. Les hace la pregunta clave. ¿De verdad quieren seguir siendo los malos solo porque el mundo los ve así? Y Garfio le contesta algo como, con resignación, no, que es lo único que saben hacer. Y Artie, que viene de escuchar a Shrek, les ofrece otra salida. Les dice que no tienen por qué aceptar esa etiqueta, que lo importante es lo que ellos decidan ser. Les da la opción de elegir un camino distinto, de romper ese molde que les pusieron. Es como un eco del propio camino de Shrek, pero aplicado a todos los que se sienten encasillados. Y funciona, ¿viste? Ves a los villanos dudar, bajar las armas. Garfio se imagina con Flones, la reina malvada en un spa. Se abre una puerta a otra posibilidad. Encantador, claro, no puede aceptar eso. Su identidad depende de ser el héroe que vence al monstruo. Intenta atacar a Shrek, pero lo derrotan casi sin querer. Le cae la torre encima, la corona rueda y ¡puf!, queda a los pies de Artie. Artie acepta la corona, sí, pero Shrek ya tomó su decisión más importante antes. Enfrentó su miedo más grande, que no era el trono, era ser padre. Y eligió eso. Eligió abrazar la paternidad. Y la escena final nos devuelve al pantano, pero es un pantano distinto, lleno de vida nueva. Shrek y Fiona con sus 3 bebitos ogros. Y ves a Shrek, diferente. Sigue siendo él, obvio, pero hay una ternura, una paciencia que quizás no le habíamos visto tan clara antes. Lo ves jugando con los hijos, cambiándoles pañales, a su manera, claro, pero está ahí, conectado, feliz. Logró lo que parecía imposible, ser un ogro y ser un buen padre. Recuerdo esa frase que dice el cíclope, viendo a su propia hija. ¿Quién iba a pensar que un monstruo como yo me dice algo tan especial? Es como un reflejo de Shrek también. Es un cierre hermoso, la verdad. Demuestra que la herencia, el legado, no tiene por qué ser una condena. Que las heridas del pasado, incluso las de un padre terrible, no tienen por qué definir tu futuro. Shrek rompe ese ciclo. Construye su propia versión del felices para siempre. Y esa versión incluye ser padre, a pesar de todos sus miedos y su historia. No fue fácil, ¿eh? Tuvo que enfrentar sus propios demonios, pero lo logró. Entonces, si tuviéramos que resumir un poco la esencia de este viaje, ¿con qué nos quedamos? Shrek III, más allá de la aventura y los chistes, es como una exploración bastante emotiva, ¿no?
sobre cómo la autoestima se forma con nuestro pasado familiar, sobre el miedo a repetir errores y sobre la lucha por definir quiénes somos, más allá de las etiquetas que nos ponen o que nos ponemos nosotros mismos. Y lo fascinante es cómo usa estos personajes de cuentos de hadas que todos conocemos para hablar de temas superhumanos, superuniversales. Te invita a cuestionar tus propias creencias limitantes, esas voces que a veces tenemos dentro o que vienen de afuera, que te dicen no puedes o no eres suficiente. Y te muestra que siempre está la posibilidad de reescribir tu historia, de buscar tu propio sentido de la felicidad. Y aunque, como decíamos al principio, esta peli tuvo opiniones encontradas, algunos sintieron que no era tan novedosa como las primeras, criticaron quizá el ritmo, la música. Creo que el corazón emocional de la historia, esto de la paternidad, el legado, la aceptación, es innegablemente fuerte. Resuena de una manera especial. Quizá la pregunta que queda ahí, picando, es si Shrek, con todo el peso de ser un ogro y el trauma de su infancia, pudo encontrar el valor para desafiar su propio guión y elegir un futuro diferente, ¿qué etiquetas o qué cuentos heredados podrían estar limitando nuestra propia idea de lo que podemos ser? ¿Qué historias internas necesitamos quizás revisar para permitirnos crecer un poco más? Buena reflexión para cerrar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis de Shrek 3. Si les gustó la charla y quieren seguir explorando las capas ocultas de nuestras historias favoritas, bueno, consideren suscribirse al canal. Sí, sería genial. Y nos encantaría leer sus ideas en los comentarios. ¿Qué les pareció a ustedes el viaje de Shrek en esta película? ¿Hay algún otro personaje, otra historia, que les gustaría que analizáramos así, a fondo? Déjenos sus ideas. Nos vemos en la próxima exploración.